visto en este estallido social la parte más dolorosa, porque claro, ahora en la mañana vemos destrozos y cosas que nos duelen, pero siempre lo más doloroso es cuando tiene que ver con las vidas humanas, cuando hay violaciones de los derechos humanos y por lo mismo queremos hablar, porque en estos días más o menos para que se hagan una idea les voy a dar las cifras, van 20 muertos, 571 heridos, con armas de fuego o balines, más de 120 personas con daño ocular, 24 querellas por tortura. 94 querellas. 94 querellas por tortura y violencia sexual, que es un tema que queremos conversar aquí. Por eso tenemos un panel, quiero decirlo, bastante contundente y que me alegro que hayan querido estar en el Buenos Días a Todos. Me refiero a la ex senadora Soledad Alvear, que gusto tenerla acá. Soledad, muchas gracias por acompañarnos. También está Andrés Manque, defensor nacional. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. El senador también, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, bien, senador? bien. Muy buenos días. Y Óscar Salazar, ex jefe de Fuerzas Especiales el año 2005. 2015, perdón. Andrés, y justamente quiero comenzar esta conversación contigo para que nos des tu opinión con respecto a lo que ha pasado en estos días de manifestaciones. ¿Cómo ha sido justamente el actuar de carabineros y de los militares? A ver, lo primero hay que situar el contexto cuantitativo. O sea, tenemos solo desarrolladas audiencias que controlan detención, más de 9.600 durante el periodo de estado de emergencia. Y ahí hay personas que fueron mal imputadas, mal detenidas, detenciones que se fueron declaradas ilegales, personas que se le están causando una investigación penal por hechos que eventualmente, en algunos pocos casos, han quedado en prisión preventiva porque la imputación está correcta, y hay un número también de afectaciones a la integridad de las personas en estos procedimientos, tanto por parte de las policías como por parte de las fuerzas militares. Explíquenos, son mal imputadas, a ver cómo. A ver, mal imputadas porque llegan por desórdenes públicos, pero son personas que no tienen una sindicación específica. Nos detienen a todos nosotros en una circunstancia en que se produjo un daño, pero no hay ninguna vinculación en que cuál es el daño que nosotros... ¿No hay ninguna prueba contundente para poder formalizarlos, por ejemplo? Más que una prueba, ni siquiera una prueba, o sea, una imputación. O sea, ¿cuál era la conducta que nosotros hicimos respecto de... porque uno no, o sea, no por manifestarse uno lo van a llevar detenido, sino que la consecuencia del desorden público es el daño en la propiedad pública. Claro, privada. Por eso nosotros vimos como en los primeros días, como escuchamos cifras como de 1.000 detenidos, pero esos 1.000 detenidos salían inmediatamente. Claro, o sea, llegamos a pic de 2.155 en un solo día en todo el país, producto de la movilización social. Andrés, y que solo lo central en el sistema de justicia, y que ha sido una preocupación de todos los actores, es que seamos coadyuvantes a encauzar la movilización y no generemos mayor arbitrariedad o ilegalidad. Lo que no puede haber aquí es discriminación. Por eso nos hemos preocupado yo creo que desde los fiscales, jueces y defensores, a redoblar los turnos, porque la ciudadanía requiere respuestas rápidas. Si una persona es detenida y tiene algún problema de legalidad, tiene que ser prontamente puesta en libertad. Si ha habido algún abuso o algún apremio ilegítimo, eso tiene que ser rápidamente investigado. Y fíjese que han pasado cosas acá en que desde instituciones que tenemos los distintos roles, como Ministerio Público y la Defensoría, hemos coordinado y nos hemos puesto de acuerdo para encauzar las denuncias que dicen relación con esos apremios ilegítimos, en una manera que el Ministerio Público pueda realizar investigaciones eficaces. Aquí no se trata de hacer denuncias al voleo, aquí se está maltratando a la gente, sino que casos específicos con pruebas para que el Ministerio Público pueda seguir adelante esa investigación. Y nosotros hemos presentado hasta el día de ayer 118 denuncias en estas circunstancias de personas que están detenidas. Andrés, y para poder ir clarificando algunos puntos, cuando hablas de personas mal detenidas, ¿la cifra cuál era? Personas que fueron, detenciones declaradas ilegales son casi 900. Y eso es que una persona que estaba en la calle, que llegan y lo toman sin ningún tipo de por distintas explicación. circunstancias. Fundamentalmente el central es un problema de sindicación. O sea, no me están imputando a mí un acto específico y por lo tanto es un procedimiento que puede haber una investigación, pero no me pueden tener detenido. Entonces esa detención es ilegal y muchas veces es por fuerza excesiva. No estamos hablando de circunstancias en que frente a procesos de detención masivos muy complejos se utilice la fuerza. Es imposible que no se utilice la fuerza. Estamos hablando de cuando se extralimita y esas vejaciones o esas afectaciones a la integridad de las personas han ocurrido fuera del contexto ya del control. Tengo a la persona reducida y controlada.
en un carro policial o en un cuartel y se han producido algunas dejaciones que son las que ha ido denunciando el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que son el levantamiento que nosotros hemos hecho de 118 casos que hemos enviado como denuncia al Ministerio Público. Y en esos casos entonces tanto carabineros como militares no habrían actuado de acuerdo a los protocolos. Exactamente, pero son situaciones de investigación. Aquí también estamos hablando de un debido proceso. Aquí la idea es que precisamente no haya un comentario así de conversación, al voleo, de decir, mira, ha pasado tal cosa. No, aquí con antecedentes, con imputaciones específicas, con nombres de la persona afectada y el funcionario policial que cometió la conducta que se trata y la demostración de la efectividad de esa afectación a la integridad de las personas para que tengamos un levantamiento también formal y oficial de estas situaciones y que también que la gente sienta que esto hoy día en democracia sí se investiga. Porque hay una circunstancia que, por ejemplo, en el caso de los militares, aquí los militares han salido a la calle, no a hacer un estandarte de defensa de los militares, pero ellos salieron no porque quisieron. Y muchas de las imputaciones que hay respecto de militares, estoy poniendo los casos que llegan a audiencias de control de detención, aquí hay fallecidos también, fuera del contexto de detenidos y audiencias de control de detención, ellos son cabros bastante jóvenes, muchas veces de la misma edad de quienes se están manifestando, ellos no hubieran querido estar en estas circunstancias y por lo tanto, dentro de lo que uno habla del debido proceso en un Estado democrático de derecho, esa investigación tiene que ser eficaz, efectiva, pero también respetando los derechos de todas las personas y todas las personas que están involucradas, tanto quienes han sido detenidos por las fuerzas policiales y militares, como eventualmente en la búsqueda de la responsabilidad de esos mismos militares y policías que también tienen derecho a un debido proceso y a tener una defensa en ese sentido. Lo que quiero agregar es, para un poco que se entienda, la Defensoría también defiende, eso es lo que está tratando un poco a carabineros que se hicieron el exceso, ellos defienden a todos. Entonces, a todos los acusados, en el fondo. Entonces, si un militar se le acusa de exceso de violencia, la Defensoría lo defiende. Y a la inversa, y a los detenidos también. O sea, a todos los que estén acusados. Por eso, en ese contexto, ellos han hecho las detenciones ilegales de los civiles, pero también defienden, porque es su trabajo, a los carabineros que hicieron exceso, y van a defenderlos igual, porque es su trabajo, digamos. ¿Se entiende, no? O sea, ¿Y ahí cuántos civiles entre carabineros y militares? ¿A cuántos están defendiendo ustedes? El volumen es completamente inverso. O sea, tenemos 9.635 representaciones de civiles que han participado en detenciones, algunas de ellas declaradas ilegales, muy pronto muchos recuperados en su libertad. De policías no nos ha tocado en otros eventos, pero que el policía está más acostumbrado a esta participación y tiene el servicio jurídico. El Ejército, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea están en una disyuntiva en que no están preparados para que pasen a la justicia civil, no a la justicia militar, a la justicia ordinaria, los hechos que pueden ser imputados. Nosotros hemos representado hasta este momento 6 casos de militares, fundamentalmente del Ejército, uno de la Armada, en que se les ha imputado la comisión de ilícitos. Se sigue adelante la investigación, en algunos de los casos esa denuncia ha salido por un defensor o defensora pública y naturalmente nosotros separamos las defensas para que la representación, en ese caso de quien está siendo imputado un ilícito, tenga toda la garantía del respeto del debido proceso, la presunción de inocencia y un juicio justo. Soledad, ¿y a usted qué le pareció esta situación que estamos viviendo? Porque justamente en términos y en materia de derechos humanos, de hecho Amnistía Internacional dice que la situación de Chile hoy se parece mucho a lo que está viviendo Venezuela. Entonces, ¿es así de potente y de crudo? Mire, yo lo primero que quiero expresar es una condena absoluta, tajante y categórica a todos los desmanes, a todo lo que está ocurriendo de hechos violentos que no van a conducir a nada y que efectivamente están afectando a las personas que más lo necesitan en nuestro país. A ver, lo que ocurrió en el metro, ¿a quién le afecta? Yo fui senadora y representé a Puente Alto. Uno ve los dramas de Puente Alto. Viví 15 años en Puente Alto, así que conozco muy bien esa realidad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ser categóricos en ese contexto. Ahora se demora más de 3 horas en cada trayecto, imagínense. Más de 3 horas así es, en la ida y más de 3 horas en la vuelta, imagínense. Conozco personas que me lo han relatado, porque como les digo, viví 15 años en Puente Alto. Yo tengo una hermana que es concejal de Puente Alto. Y por otra parte,
es fundamental que en democracia también, y con el mismo énfasis que señalaba lo anterior, se investigue muy bien las violaciones a los derechos humanos. Y yo quiero hacer un reconocimiento a lo que ha sido el Instituto de Derechos Humanos, que ha cumplido una labor muy significativa, porque eso nos importa a todos. Los derechos humanos siempre, en cualquier circunstancia, deben protegerse. Nunca, nunca debemos minimizar una violación a los derechos humanos. Ambas cosas tenemos que hacerlo en nuestro país. Y lo tercero que quiero manifestar es que, de alguna manera, todos los ciudadanos, los líderes especialmente en el Parlamento, en el Ejecutivo, en los cargos de responsabilidad, pero también la ciudadanía, en este momento doloroso para Chile, tenemos que ser extraordinariamente responsables. A mí me parece que ese es un llamado obligatorio que debemos hacer. Y eso parte, insisto, por los liderazgos políticos actuales, ejecutivos, parlamentarios, municipios, alcaldes, concejales, etcétera. También del mundo privado, y con ello me refiero tanto a los empresarios que tengan una apertura a fin de abrirse realmente a tener mejoras tanto en el trato, que es fundamental, como así también en los ingresos que tienen sus trabajadores. Benito de Aranda lo decía muy bien, o sea, el empresario debe considerar a sus trabajadores como socios. Como socio, claro. En ese contexto es bueno, sí, entonces, que un socio pueda salir adelante si está viviendo una situación difícil. Pero también el mundo académico, las universidades, los institutos técnicos, es el momento que nos movamos todos a buscar realmente cómo solucionar lo que está viviendo Chile, los ciudadanos, cada uno de nosotros, a ser extraordinariamente responsables. Todos podemos colaborar. En primer lugar, en el trato digno a todos los seres humanos. O sea, uno ve y lo percibe y lo escucha. Si una persona llega, por ejemplo, a un banco, vestido modestamente, ¿para qué decir si le falta un diente? El nuevo trato que también se habla. Bueno, es completamente distinto el trato que recibe esa persona a la que puede recibir si a continuación llega una persona bien vestida, Soledad, etcétera, etcétera. Eso es un cambio que tenemos que hacer. Le encuentro toda la razón, no lo puedo compartir más. Y quiero que después también hablemos más en profundidad de ese tema y de los cambios que tienen que venir y por dónde los ve usted. Pero siguiendo con este tema de los derechos humanos, ¿qué le parece a usted hasta el momento lo que ha sucedido en tema de violación a los derechos humanos? Grave, muy complicado, porque esto está ocurriendo en democracia. Bueno, como decía Andrés hace un rato atrás, felizmente esto se investiga, porque recordemos en otras etapas históricas duras y negras para Chile, como fue la dictadura, esto no se investigaba. Yo trabajé con el cardenal Raúl Silva Enrique, así que sé de lo que estoy hablando. Pues lo mismo, ¿sabe qué? Yo tengo yo hago una pregunta, no sé si, pero creo que es legítima, porque cuando uno saca a los militares a la calle, cuando uno saca a carabineros a la calle, hay 20.000 militares, por ejemplo, 20.000 carabineros, ¿cómo se controla que no sucedan violaciones a los derechos humanos o no excesos? ¿Es posible que se den las dos cosas sin que ocurran? A ver, yo haría una distinción. ¿Es ingenuo pensarlo que no se arranquen de repente alguna con violación a los derechos humanos? Yo haría una distinción. Yo creo que los militares no están preparados para controlar el orden público. No están preparados. Ellos están preparados para otras funciones completamente distintas. Y cuando sale un muchacho de 18 años, o un poco más, que tiene la edad de los manifestantes muchas veces, bueno, sale con un arma. La verdad es que es complicada la reacción que puede tener. Yo lo distingo a carabineros que sí están preparados para el control del orden público. Y ellos tienen obligatoriamente que, por supuesto, asegurar el orden público y la seguridad de todos los chilenos y chilenas, pero al mismo tiempo tienen que hacerlo de acuerdo a la ley, sin violar derechos humanos. Es distinto, ¿no es cierto?, que se detenga a un ciudadano como corresponde, si está cometiendo un delito o existen presunciones graves que los va a cometer, es distinto que lo lleve a un cuartel y se sigan todos los elementos que contempla nuestra actual legislación, a que lo lleve y a continuación lo torture. Andrés, eso es distinto. ¿Qué quieres agregar tú, Andrés? Muy puntualmente, yo creo que es una responsabilidad de todos, como dice Soledad, y también de los medios de comunicación, en que de alguna forma el debate nos ha llevado a una falsa controversia.
entre orden público y derechos humanos. Eso es falso. Se puede cautelar el orden público respetando los derechos humanos. Las instituciones tienen los protocolos y existen los controles. Por eso es tan importante que a través del sistema de justicia, a veces discutimos, no deberían tener más facultades autónomas las policías o en la persecución. Mientras más controles haya, es mejor para la misma institución que tiene que llevar adelante esos procedimientos, porque en democracia lo que no puede uno renunciar a ninguna de las dos cosas, orden público y respeto a los derechos humanos, si no, estamos en una falsa controversia. Senador Coloma, hasta el momento solamente hay, con todo lo que ha pasado, 14 sumarios en el interior de Carabineros, y de hecho el general director decía que han sido casos excepcionales. ¿Usted cree que efectivamente han sido casos excepcionales o ha sido una mala práctica que se ha dado en estos días? A ver, primero déjame decirte que estamos viviendo los momentos quizás más difíciles de una democracia hace muchas décadas y probablemente los momentos más tristes. Yo me quedo con lo de Soledad, que adicionalmente cuando uno ve que esfuerzos que se han hecho históricos en Chile en materia de metro, de supermercados, de colegios, de hospitales, todos los cuales han sido atentados, a uno se le parte el alma. O sea, yo no puedo sino contextualizar en esa lógica. Estamos viviendo un momento dramático. La segunda reflexión, yendo a tu pregunta, es... ¿Alguien cree que las Fuerzas Armadas y Carabineros están actuando por gusto en esta emergencia? Porque yo, a usted lo conozco porque me tocó en el Maule, digamos, en Fuerzas Especiales. Yo he conversado con muchas de las personas que le ha tocado este rol y nada más a contrapelo para un carabinero o para alguien de Fuerzas Armadas que tener que salir a resguardar el orden, particularmente en las Fuerzas Armadas en un estado de emergencia que es bien excepcional, que se da en general en otras condiciones, pero donde yo creo que era indispensable decretarlo dado la naturaleza de la vida. Pero entonces, su pega, básicamente. Su pega es la defensa exterior, por esencia, y excepcionalmente tiene que ver con hacerse cargo de dramas que a veces son por terremotos, que son los más conocidos, o a veces por estos casos de no sé cómo definirlo, un desborde imposible respecto de la convivencia entre compatriotas. Dicho eso, y quiero agregar un tercer dato. Estuve viendo ayer que hay muchos heridos en estos últimos meses, muchos. El 62% de los heridos son carabineros. 561 por armas de fuego. Y 62%. Claro. O sea, la mayoría de los heridos en Chile hoy por estos dramas son gente civiles, que resguarda. Por eso. Sí. Son más de 800 carabineros. Exacto. Sí, claro. Uno ve los civiles, pero uno no ve el otro lado. O sea, hay muchos más carabineros y militar heridos a esta hora que civiles. Entonces, te quiero contextualizar la lógica que tienen que entregarse. Yo los días estábamos saliendo transversalmente, me tocó ser parte de este proceso donde yo le decía a Soledad que no eran que se le tiraran piedra al carrera, eran unos camotes, digamos, que eran y todo tipo de armas. Entonces, en ese escenario es bien difícil cuidar el orden público. Entonces, yo comparto con el director de Carabineros, hablé con él, hablé con el director de la PDI, es parte de las obligaciones, ellos asumen, porque tienen una responsabilidad. Yo parto absolutamente, creo que Andrés lo ha planteado con seriedad, digamos, y la Soledad también, de que lo que tenemos que buscar es cómo se enfrenta la violencia y cómo se genera la paz social con respeto a todos los derechos. Se puede cautelar la que es un seguridad desafío pública, que suena bonito decirlo acá, donde uno no está sometido a que le tiren 400 pedrazos. Es un poquito más complicado cuando uno está atacado. De repente yo he visto que le quemaron ayer su sede. Me quemaron la sede y amigos de último, la secretaria, dos secretarias, imagínense, dos secretarias que habían salido juntos, entrado una turba de 20 personas. Entonces, yo tendo a pensar que son excepcionales. Creo que aquí nadie puede hablar de una política en esa materia. En todo caso, hay tribunales, hay instancias para poder recurrirlo. Yo también quiero poner ese punto de vista, digamos. O sea, hay más heridos de Carabineros. Carabineros está durmiendo 4 horas. Yo he visto los medios de prensa, no lo vi en este canal, lo vi en otro, pero donde decía, no, lo que te voy a decir ahora, yo he visto mucho eso. Lo he visto mucho usted y creo que han hecho la cosa. Me parece bien. Pero de repente veo, oye, aquí hay una pacífica manifestación. Entonces de repente, qué bueno está Carabineros. De repente queda la escoba y dicen, ¿dónde está Carabineros? Entonces, si decían hace 5 minutos que no podían estar, y cuando queda la escoba, ¿dónde está Carabineros? Y después, a los 10 minutos más, cuando llega Carabineros, y dice, oiga, pero ¿por qué se reprime a la gente que estaba haciendo manifestaciones? ¿Pero qué ha pasado esto? Hemos revisado imágenes, por ejemplo, de la marcha pacífica en Viña del Mar, de Viña Valparaíso. Iba todo tranquilo, miles de personas, todo tranquilo, en términos familiares y todo. Y llegan a la esquina antes del Congreso
Carabineros y queda una embarrada gigantesca. Claro, pero el día anterior habían tratado de tomarse el Congreso. Pero está bien, pasa. Y si pasa... No se van a tomar el Congreso. ¿Trataron? No, el día anterior No, estuvieron a punto de... Pero esa marcha... No, pero el día anterior... No, está bien. Pero esa marcha, con el contexto que traían, claramente no... Perdona, con unos cabros chicos de 5 años, no se iban a tomar el Congreso. Estoy entendiendo que el día anterior había habido no sé cuánto de vídeo por eso. Pero mira, yo creo que aquí yo comparto, hay que tener la búsqueda de paz social con apego a los derechos de las personas. Pero también Carabineros tiene derechos, la Fuerza Armada también tiene derecho a no ser agredida. Eso te quiero decir. Nos estamos preocupando efectivamente que se cumplan con las obligaciones que existen en la ley. Y creo que cada uno cumple su rol. Pero también... Yo me pongo también en la situación, porque he conversado con ellos, porque me han llamado, porque me dicen lo dramático, senador, lo dramático. Lo pasan mal. Me saquen la mugre, me peguen un palo, me peguen un piedrazo, me tiren un... ¿Ustedes han visto esas imágenes, digamos, a las personas los rodean, entonces, es una gran complejidad. Y de repente ¿sabes lo que me pasa? Que de repente miro la imagen, mi hija chica me decía que esto parecía Siria a rato. Entonces uno dice después lo que ha vivido Siria, y uno le saca la imagen y dice, ¿cómo va a ser nuestro país? O sea, ¿por qué se produce esta situación tan dramática? Senador, ¿es posible que sucedan hechos como este? Bueno, que estamos en una situación bastante especial y hace muchos años que no ocurría algo así en nuestro país de la magnitud que estamos hablando. Pero ¿es posible que estas manifestaciones se den y sucedan las cosas que sucedan sin que haya violaciones a los derechos humanos? Estas manifestaciones nacieron y partieron a partir no de un reclamo de una violación de derechos humanos, nacieron a propósito de un cambio en la tarifa del tren, yo me imagino... y respecto a un montón de manifestaciones sociales que son muy legítimas aún, muchas. Por supuesto, no estamos ahora discutiendo de lo que se pide en este estallido social. Estamos hablando cuando hablamos de desórdenes, cuando estamos hablando de desmanes, cuando estamos hablando de detenciones. ¿Es posible? ¿Cómo controlar el control? ¿Cómo se puede hacer que no ocurran violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo se puede hacer que se hagan detenciones sin que pasen estas cosas? Yo creo que es parte de las obligaciones que hoy día existen los protocolos y tienen que hacerse así. El drama es cómo hacer posible que un ciudadano también tiene que ver con la detención. Yo me voy a hacer cargo brevemente de eso. Yo creo que ustedes cumplen su pega, pero yo lo vi de repente cuando le pillan a Carabineros, digamos, que enfrente una turba, que después le digan, detienen a alguien y que le digan, mira, ¿por qué lo detiene? Porque me agredió. ¿Cómo me prueba que me agredió? ¿O por qué puede haber sido el de al lado? No es tan fácil, y usted va a concordar conmigo, que además alguien que está sometido a un conflicto, además tenga que dar las pruebas, los elementos necesarios por el cual la persona fue detenida. Hoy día está usando filmación, hay una serie de otros elementos adicionales, pero también es bien especial que uno además no solamente tiene que defender a la ciudadanía, un carabinero, no solo tiene que defender al metro, tiene que defenderse a sí mismo y tiene que tener las pruebas para decir que quien lo atacó, las pruebas, era precisamente la persona quien detuvo. Es harto complicado, ¿no? Sí, pero a mí me llama la atención, y aquí quiero que usted entre a la conversación, Oscar, porque a mí me llama la atención la cantidad de traumas oculares producto de balines. ¿Cuál es el protocolo que se tiene que usar? ¿Qué es lo que está sucediendo? El otro día decían, no, que hay que disparar de la cintura hacia abajo, se está disparando hacia arriba o rebotan. Después decían, no, que un balín se transforma en varios balines. ¿Cómo funciona y cuál es el protocolo? Bueno, gracias por la invitación. Aquí hay una situación muy particular en cuanto a lo que es el uso de la escopeta. La escopeta, en su nomenclatura, es una escopeta antimotines, antidisturbio, que es un arma no letal, pero en su calificación la escopeta es un arma de fuego, porque si yo la desvirtúo su uso, como en todos lados, la puedo usar con el cartucho de cacería, llamamos. En este momento Carabineros ha estado haciendo uso de este elemento de acuerdo a la gradualidad que le ha tocado participar en las manifestaciones. Estamos, como tú bien lo decías, estamos hablando de, lamentablemente, porque Carabineros, como el general director lo dijo, no está levantándose a herir a alguien o matar a alguien. Está para restablecer el control del orden público. Entonces nos encontramos con que hablamos de 120 lesionados por este trauma acústico. Trauma ocular. Ocular. Pero tenemos la circunstancia de que la cantidad de gente que ha estado participando en las manifestaciones. Tú mismo lo estabas diciendo, cómo poder actuar sin violar los derechos humanos.
En la Constitución política se habla, ¿no es cierto?, del derecho como ciudadano a expresarme. Pero también lo decía ahora recién en uno de los reportajes que ustedes, en la entrevista que hicieron en la mañana, una señora que decía, yo tengo mis derechos. Claro. Pero la persona que está manifestando tiene su derecho a manifestarse, pero se manifiesta hasta que me interviene claro. mis derechos. Y mi derecho a vivir, mi derecho a transitar, Oscar, mi derecho a trabajar. Lo que yo le quiero preguntar es cuál es esa gradualidad, porque yo he escuchado que el uso de perdigones o estos balines es la etapa 4. Exacto. ¿Cuáles son las 3 anteriores? En el fondo, Bueno, ¿cuál es como el diagnóstico que tiene que hacer dentro de la medida de lo posible del fragor y la adrenalina Carabineros para llegar a decidir usar un balín? Claro. Aquí, en este momento, los protocolos que se usan, ¿no es cierto?, principalmente está el hecho desde que el carabinero se constituye en la marcha, ¿no es cierto? Hay un diálogo con la gente que autoriza, que representa la marcha, se desplazan, se mueven, hacen todo su procedimiento. Esa etapa, cuando las marchas no son autorizadas como esta, existe porque aquí no sé si hay alguien con quien dialogar. Por eso, es que eso no hay etapa 1, parece. Claro, ¿no? ahí hay la diferencia en esta manifestación. Estamos hablando de una manifestación para llegar a la etapa 4, la que tú estabas hablando. Hay un diálogo con la gente, después, ¿no es cierto?, cuando ya va la marcha, ¿no es cierto?, ya empiezan los desórdenes, hay una intervención, un diálogo entre el carabinero que va a estar a cargo de este servicio y el interlocutor válido el convocante de la marcha. De la marcha. Ya después, cuando pasa todo esto, ¿no es cierto?, y empiezan las agresiones a carabineros, porque dentro de lo que habla la Constitución política, dice que yo puedo hacer una marcha libre, ¿no es cierto?, pero ya bajo la tutela de la policía, dice que la policía, ¿no es cierto?, bajo las órdenes de la policía. Pero también dentro de esto establece de que si ya en estas marchas aparecen elementos contundentes, armas blancas, armas de fuego, ¿no es cierto?, ya no pasa a ser una marcha pacífica o normal, ¿no es cierto? Entonces ya ahí que han habido muchos reclamos de que antes que pase eso se empiezan a ocupar. Y empieza aquí esta gradualidad del uso de la escopeta. Entonces, como lo vemos en estas situaciones, las marchas, la congregación de esta gente que no está autorizada por la autoridad, porque de acuerdo volviendo a la Constitución, habla, ¿no es cierto?, que está en manos del intendente o los gobernadores quien autorizan esta manifestación. Entonces, de ahí está el hecho de que cuando no hay este diálogo y empiezan los daños, porque lamentablemente Carabineros, en su mayoría, en los 2000 y tantos eventos que nombraba el general director ayer, ha estado participando en casi el 80% en marchas que no son autorizadas. Ya, pero entonces ahí es donde empieza el problema de los saqueos, empieza el problema de las agresiones. Etapa 1, diálogo. En este caso, en el 80% de las marchas, dice usted, no ha habido ese diálogo porque no hay con quién hablar, porque no hay interlocutor, porque son marchas autoconvocadas que no tienen autorización, lo dijo así ayer la vocera de gobierno exintendenta. ¿Cuál es la etapa 2? Entonces empiezan los desmanes, le empiezan a tirar piedra al carro. La etapa 2, entonces, la advertencia de Carabineros hacia la gente, y muchas veces lo hemos visto. ¿Cuál es la advertencia? ¿Dejen de interrumpir el tránsito? No, cuando en nuestros dispositivos, ¿no es cierto?, por alto parlante, se le indica a las personas, oiga, sabe que la marcha que ustedes que no está autorizada, por favor, despeje las vías. Como ayer la educadora de Párvulo que reclamaban mucho que estaba manifestándose de manera pacífica y intervino Carabineros, pero la marcha no estaba autorizada. No estaba autorizada y estaba llegando hasta el cerco de control que tenía Carabineros en ese momento. Oscar, pero en ese caso, por ejemplo, en ese caso no hubo un abuso, porque la verdad, la sensación que da es que el día anterior, en Santa Rosa con la Alameda, quemaron todo un centro comercial gigantesco y no habían carabineros. Y entonces a uno no le entiende, más allá de los protocolos que yo los puedo entender, a uno no le cabe en la cabeza que una marcha que no está autorizada, lo que quiera, de educadores de párvulos sea reprimida con guanacos y demás. Es que por eso quiero saber en qué etapa eso se permite. Es que si tú te das cuenta, efectivamente hubo una utilización de estos medios por parte de Carabineros, pero si tú te das cuenta fue el hecho de, llamémoslo así, de mojar a la gente. No fue una agresión utilizando el carro lanzagua, llamémoslo así, en forma directa a las personas como para causarle algún daño. Entonces ahí vamos nosotros intercalando, esa es la etapa 3, cuando ya se utilizan... Oscar, pero antes de la etapa 3, la etapa 2 era el diálogo. El diálogo. Ya, entonces, diálogo 1, advertencia 2. Pero, la 2, la advertencia. Bueno, a lo que voy yo, que en una marcha como esta, creo que el criterio también es importante. Yo entiendo la situación que está viviendo el país, pero el criterio en esta etapa de diálogo,
advertencia. O sea, ¿cómo no va a ser posible que alguien logre convencer a ese grupo de educadores de párvulos? Estaban marchando con tranquilidad. ¿Puedo dar una opinión? Que es una opinión y Oscar tendrá que rebatírmelo o no, y va a ser bien impopular también para variar. Yo tengo, Oscar, la sensación de que aquí hay mínimos y máximos, digamos. Y el mínimo parte en esta idea de que nadie puede ir y interrumpir el tránsito y el derecho de la libre circulación de las personas por una manifestación que no está autorizada, ¿verdad? Exacto. Creo que ese mínimo ayer se aplica en lo de las educadoras de párvulo, y si uno se ciñe estrictamente a la ley, estaría bien aplicado el protocolo. Este es mi punto de vista, sin tomar en contexto el resto de las manifestaciones. Lo que yo siento es que para este mínimo Carabineros aplica el protocolo y funciona. Tengo la impresión de que para el máximo el protocolo se descontrola. ¿En qué sentido? En que muchas veces no se dice, no se ve o no se percibe el nivel de violencia que tienen algunas turbas. Entonces, si Carabineros llegara al máximo, yo creo que eso sería básicamente una carnicería. Entonces, a veces adelantan en estas marchas más pacíficas protocolos de marchas protocolos que se debiesen aplicar con el máximo, exacto, con aquellos que están saqueando. Pero Carabineros muchas veces no está donde están los que están saqueando, pues están al lado con los que están más tranquilos. Porque tengo la impresión de que actuar con los que están saqueando significaría generar el protocolo tan a destajo que terminaríamos teniendo muchos más heridos de los que tenemos, porque además hay una lupa gigantesca sobre Carabineros. Exacto. Y que está bien, y digo todo esto, que me parece bien incluso que Carabineros lo cautele, digamos, pero a eso podría corresponder el reclamo de que a veces Carabineros está mucho más presente en marchas más pacíficas, digamos, que en marchas más violentas. Exacto. Yo tengo la impresión que Carabineros tiene miedo. No. El miedo no existe en Carabineros. ¿Y por qué no están donde están saqueando? El miedo no existe en Carabineros. Lo que sí existe es el hecho a no perder el control. Ah, bueno. Principalmente, ¿por qué? Porque tú me estabas hablando de unas situaciones de que, imagínate el mismo caso y lo que ha acontecido. El senador lo decía, y la información que entregó el general director de la cantidad de carabineros lesionados en acto del servicio. Todo carabinero, imagínate la preparación que tienen los carabineros, todo carabinero anda con su arma de servicio. La preparación que tiene ese carabinero para aguantar la represión de la gente contra el carabinero que no usa su arma de servicio. Y nos preocupamos de usar solamente los medios que están aplicados en nuestro protocolo. Entonces, ahora, Oscar, déjeme entender una cosa, perdón. Usted dice, nosotros o los carabineros pueden tener miedo al descontrol. ¿Usted cree que si los carabineros intervinieran donde hay estas turbas, que uno las ha visto, son súper violentas, porque además actúan en masa y muchas veces superan en número a carabineros? Y con esto no estoy victimizando a carabineros, estoy tratando de entender por qué no están donde la gente quiere que esté. Exacto. Usted dice que ahí entonces la posibilidad de que un carabinero se descontrole, saque su arma de servicio y empiece a matar gente es más alta, y por eso prefieren no intervenir. Es más alta porque imagínate tú la cantidad de, como tú lo estás diciendo, 10 carabineros cuidando un supermercado y llegan 2.000 personas encima con palos, elementos, armas blancas o cualquier otro elemento que los vayan a agredir y que los vayan a sobrepasar y que lógicamente vayan contra su integridad física. La ley, ¿no es cierto?, a mí y en el Código Penal establece, y en el Código de Justicia Militar establece la legitimidad para yo defenderme, para hacer uso de mi arma de fuego, pero habla del medio racional para yo utilizarlo, para defenderme. Entonces, ya teniendo ese contexto, el carabinero, al verse sobrepasado y al ver afectada su integridad física, puede hacer uso de su arma de servicio. Igual, Oscar, entonces por eso nosotros estamos viendo a lo mejor que lamentablemente la gente está diciendo que no estaban donde tenían que estar, pero lamentablemente hay un mal mayor. Pero ¿sabe qué? Me parece preocupante, muy honesto, yo no había escuchado esa explicación, pero me un segundito. Me parece preocupante esa explicación, aunque muy honesta, y primera vez que la escucho, y aquí me gustaría distribuir con la ex senadora Alvear y después con usted, senador. ¿Qué le parece a usted? Porque efectivamente ese reclamo ha sido una constante de gente que ha dicho, pero ¿por qué Carabineros no ha estado en el metro, por ejemplo, y por así decirlo, se dejó que se incendiaran porque no se empezó a proteger y estaban más en las marchas? Ahí por primera vez yo tengo una explicación que también me parece peligrosa, porque eso quiere decir que de alguna manera se evita que Carabineros esté en los lugares que tiene que estar por peligro a lo que pueda suceder. A ver, yo distinguiría, fruto del ejemplo que tú señalaste, en relación al metro, el día cúlmine de esta situación,
El viernes. Que fue el viernes famoso, que va a quedar históricamente registrado. Estos incendios, ataques en el metro, se produjeron a veces simultáneamente en varias estaciones. Y recordemos que partió con fundamentalmente jóvenes estudiantes que no pagaban, evadían el metro, entraron, y luego vino esta situación que se está investigando y que yo espero que se investigue a fondo y se pueda determinar quiénes son los culpables de aquellos incendios. Hay un detenido por destrozos, Sí, por romper torniquete y cosas así, del resto Previo al nada. Es que yo creo que, estamos... esto es complejo, las investigaciones no son fáciles, y yo espero que esto se investigue a fondo. Entonces, en ese contexto, era muy difícil, en ese día, pedirle a Carabineros que estuviese en las estaciones del metro porque fue algo sorpresivo. No, pero los días siguientes, Ahora que la gente bien, reclamó, pero porque después, mucho reclamo incluso recibíamos, porque a nosotros nos escribe todos los días la gente al Buenos Días, y nos decían, en el metro Maipú no hay nadie, es desolador, ¿qué hacemos? O no sé qué, y se reclamaba mucho de cómo estaban distribuidas las policías. Bueno, yo creo que la forma de trabajo de las policías en los días siguientes, y probablemente hoy día, y espero que sea hoy día, porque uno desearía que no más estas turbas, manifestaciones pacíficas, como hemos dicho, bienvenidas, por demandas que son legítimas, pueda realmente encauzarse adecuadamente. Yo creo que eso es fundamental poder encauzarlas adecuadamente. ¿Dónde se van a producir? Es complejo. ¿Dónde? De repente yo veía, ayer eran imágenes de televisión que ustedes mismos mostraban, de repente en una carretera surge una fogata. Claro. Ahora, es evidente que el día yo veía dramáticamente lo ocurrido en Puente Alto, uno hubiese querido que hubiesen más carabineros allí, pero eran verdaderas turbas, que entraban, saqueaban todo el centro de Puente Alto, no existe. Claro. Entonces, yo creo que hay que en todo momento buscar la racionalidad también en el uso de la fuerza. Yo creo que eso es relevante. Andrés, Sí, una reflexión y dos precisiones bien contundentes. Sí. La primera es que es complejo decir que las policías no pueden resguardar el orden público en ciertas situaciones violentas. Me parece que eso es peligroso, ¿no? Sí. Si no, estamos en una situación bastante más compleja la que estamos todos viviendo, que ya es una situación compleja. Y dos precisiones. Cuando estamos hablando de fuerza excesiva y cuando estamos hablando de la mayoría de las denuncias, nosotros tenemos 118, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene 94 querellas, levantaban ustedes. Estamos hablando no de ese enfrentamiento complejo, violento, frente a una movilización que está siendo así y que la fuerza pública tiene que actuar en consecuencia. Estamos hablando, y las imágenes lo demuestran, y las denuncias y los antecedentes... Que una vez detenidos ya... Una persona detenida, claro, luego en un cuartel policial, en un carro policial, es agredido. Mujeres que han sido desnudadas y obligadas a hacer sentadillas, eso son cultura de tortura. Ha habido tocaciones también. Ha habido tocaciones. Hay perdigones que son, y las imágenes lo muestran, a personas que están a 1 metro... por 3 funcionarios frente a una persona que está en el suelo, claro, y le piden un perdigón. O sea, de eso estamos hablando, no estamos hablando, y ahí es donde está toda la problemática del uso excesivo de la fuerza. No estamos hablando de la fuerza que se usa para repeler una actuación violenta, que tiene que respetarse protocolo. Los agentes del Estado, claro, ahí no pueden haber dos lecturas, mayor responsabilidad que un ciudadano común y corriente como nosotros, pero hay un abismo muy grande entre una fuerza que se usa legítimamente y una fuerza completamente excesiva. Y respecto, perdón, lo que decía el senador, en las audiencias de control de detención no se requiere prueba, solo estamos hablando de la sindicación, que me digan a mí qué es lo que hice. En situaciones complejas como esta, y no complejas, a propósito, un caso muy particular que pasó aquí muy cerca, en Providencia con Huelén, que a un cabro lo acusaron de haber incendiado una micro y que estuvo preso durante mucho tiempo. Luego, un grupo de amigos y la defensa pública logró acreditar que estaba a más de 600 metros del lugar. Se dictó un sobreseimiento por inocencia. La prueba que se acompañó es un testigo anónimo, y tuvo que invertirse la presunción de inocencia, asumir como que hay una presunción de culpabilidad y demostrar que esa persona era inocente. Entonces, cuando estamos hablando de personas que están detenidas y que quedan luego en libertad,
procedimiento de investigación que sigue, no estamos hablando por falta de prueba, estamos hablando solo sobre un estándar mucho mayor. No hay siquiera sindicación. No se está exigiendo prueba a los procedimientos policiales para dejar detenido a la persona. Senador, aquí yo creo que se refiere a usted a lo que acaba de decir Óscar, que efectivamente uno como ciudadano es un poquito alarmante, porque si Carabineros no puede prevenir ciertas cosas o resguardar efectivamente el orden público por un peligro mayor, ¿qué hacemos? ¿Qué le parece a usted? Yo me cargo de 3 cosas cortitas. Primero, lo que dice Andrés, que lo entiendo, digamos, pues yo he visto casos en el sentido inverso, casos en que audiencia, en que si, por ejemplo, será libertad inmediata, porque se supone que era un desorden normal, porque era en circunstancias que de ese desorden se generaron los desastres más grandes. Supermercado, metro, lo vi respecto al supermercado pero no por falta de prueba. Sí, no, pero es que además le dan la libertad inmediata. Entonces, es como las sillas musicales al revés, digamos, una persona lo detienen, le dicen no, libertad provisional, esa misma persona lo detienen 2 días después, libertad provisional 2 días después. Ahora están invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, a efecto para el cual por lo menos generar una prisión preventiva de algunos que son como clientes frecuentes de la Defensoría en términos de tener que ir y recurrir a sus servicios que están contemplados en la ley para después seguir cometiendo lo mismo. Eso yo creo que es un tema súper complejo. La mayoría de los casos han sido personas sin antecedentes. La mayoría, pero no todos. Bueno, claro. La mayoría. No, pero los que hablamos, no para no enfrascarnos en una discusión, pero los que hablamos de personas que recuperan su libertad siguiendo el proceso de investigación, son personas fundamentalmente. En estos días de manifestaciones, aclaro. ¿Cuántas veces personas han sido detenidas día tras día? Segundo, lo que plantea la pregunta común, quiere ser una soledad. Respecto al número de policía. Mira, aquí hubo 78 estaciones del metro. 13 fueron destrozadas simultáneamente. El expresidente Lago, que no acusen de que dijo que por primera vez él tenía información de que estaban usando acelerantes de incendios que no se conocían en Chile. Entonces aquí estamos ante una situación como no ha ocurrido nunca antes. Entonces decir, oye, porque debería estar Carabineros en todas partes, pongámonos de acuerdo, ¿es mucho o poco? O sea, cuando están, se les dice, oiga, tengan mucho cuidado porque pasa esto. Pero cuando ha habido más de 2.000 incidentes, 2.000, para que los 20.000 estén simultáneamente en 2.000, además, usted sabe más, don Óscar, no van a estar 2 carabineros por evento, porque si no tienen que estar de alguna manera resguardados. Entonces, seamos justos con la institución, exijámosle, pero seamos justos. Ellos han generado una ayuda para momentos de emergencia como nunca antes se habían instalado. Entonces, está bien que los protocolos sean exigibles, pero la pregunta al revés, ¿qué pasaría si no hubiera Carabineros? Y creo que sería un problema de una complejidad mayor. Y respecto a lo que yo entendí, de lo que dijo Óscar respecto, no, obviamente siempre tiene que estar Carabineros al servicio de resguardar el orden público, cualquiera sea la circunstancia. Pero frente a lo que decía Óscar, un peligro mayor. No, peligro mayor lo que hacen son... Ahí está la etapa 3 y 4. Eso es lo que yo entendí que faltaba por explicar, porque uno es la conversación, la otra es la advertencia, y después viene lo que usted plantea, porque al final han tenido que poner la cara. Por algo el 62% de los heridos en Chile hoy día, cosa que se dice poco, y yo lo quiero subrayar, son carabineros, y eso pareciera que no estuviera dentro de las imágenes oficiales. La pregunta es por qué etapas 3 o 4, digamos, los perdigones terminan en ojos de personas que no están participando en los hechos más violentos de las marchas. Por eso yo, en el fondo, trataba de entender por qué Carabineros se despliega en unos lugares y en otros no. Yo creo que trata de hacerlo en todos los que puede, porque también son seres humanos, también duermen, también tienen que descansar, tienen que tener las condiciones emocionales para enfrentar este tipo. Pero tampoco puedo encontrar razón. Ojo. Sí, porque esa explicación para las chicas, no sé, X, que perdió un ojo, no es... Dicho lo cual, tiene que encontrar razón. O sea, por eso hay que tener especial cuidado para que ese tipo de situaciones que a ti te impactan, a mí me impactan, todos tenemos, puede ocurrir, es una cosa bien terrible. Y eso, ojalá, ahora, para que no ocurriera, ojalá que siempre, mira, la paz social le gana a la violencia. O sea, ahí es donde tenemos que nosotros hacer un esfuerzo grande, porque que se manifieste la gente, yo creo que todos compartimos. Pero cuando esto se excede y cuando Carabineros tiene que actuar, pasan muy lamentablemente cosas que hay que seguir trabajando para que no ocurran, porque a nosotros, a todos nos parte el alma, si eso no puede ser grato para nadie. La verdad es que escuchar a don Óscar me ha dejado algunas cosas más claras, y hay una cuestión que a mí me parece básica: no entender el momento que estamos. O sea, cuando alguien dice
que la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, no sé, da lo mismo. Porque la marcha no es autorizada, es no entender nada respecto de... O sea, si estamos en un momento histórico que no podemos aplicar ese protocolo, porque todas las marchas son no autorizadas. No hay ninguna marcha en este momento que haya sido autorizada. Entonces, frente a eso, tendríamos que tender a pensar que todo el protocolo lo meto en el bolsillo, porque, escucha, ¿pero déjame, por qué? O sea, pero lógico, protocolo. lógico, porque tenemos o sea, mira, escúchame. Lo encuentro peligroso. Déjame explicar, Daniel. déjame explicar. Dale. Esto no viene de Carabineros, esto viene del Ministerio Interior. Cuando tú ves que tienes 10 días de marchas continuas y no te han pedido permiso en ninguna, ¿tú vas a seguir aplicando esto y le echáis agua a las parvularias? ¿O dices, esto vamos a tener que hacerlo de otra forma porque ya no me van a pedir y no me van a seguir pidiendo tampoco? Si esto parte de unos cabros que saltaron los torniquetes que ya no era legal. A eso iba yo con el tema del criterio, en marchas como por ejemplo la de la... Es más allá, déjame terminar, es más allá. Entonces, quizás no es Carabinero el responsable, pero sí el Ministerio Interior, que cuando te dice reprima igual con su protocolo de toda la vida, 10 días haciendo una cosa que tú te tienes que fijar en el momento 4, porque tú eres político, eres subsecretario del Interior, eres ministro de Interior, dice, esto hay que cambiarlo. O sea, pero Daniel, es legítimo, déjame terminar, por favor. Sí. Es legítimo lo que está haciendo la gente. Es legítimo que la gente se toma a la calle. O sea, la Alameda, yo he marchado en la Alameda. Y no lo irá a pedir permiso a la Intendencia para marchar. Entonces, cuando yo estoy marchando por la Alameda, yo, Daniel Stingo, marchado por la Alameda, creo que el criterio es no le tiro al INE, no le mojo, aunque no me haya pedido permiso, porque ya van 10 días de... Todos estamos diciendo que es legítimo que la gente se... Eso es una cosa que quería decir y después la conversamos si quieren. Lo segundo es decir... Podemos, antes que te vaya Sí. el segundo, para que Hablemos vayamos de eso. imponiendo los temas que tú vas diciendo, porque Soledad, ¿qué le parece a usted cuando no se piden permisos para marchar? ¿Cuál es el actuar que hay que tener ahí? ¿Hay que regirse a los protocolos o hay que dejar que se manifiesten? A ver, dos cosas. Yo creo que es peligroso decir que no se apliquen protocolos, porque en ese contexto... Se cambian los protocolos. En ese contexto ¿Cómo juzga es entonces muy a Carabinero? complicado, especialmente para lo que hemos estado hablando aquí, la violación de los derechos humanos. Lo segundo es que evidentemente estamos en un momento muy especial. Y en ese contexto, todas y todos tenemos que tener criterio para la aplicación de las medidas. Carabineros tiene un protocolo, pero efectivamente yo diría que hay que pensar antes de tomar las medidas 3, 4, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo al frente? Y si estamos viendo al frente una marcha que nos está generando disturbios fuera de, que yo también digo, fuera de la perturbación de la circulación de la gente, que también es un derecho, la circulación de los chilenos y chilenas por el centro de Santiago, los vehículos, la locomoción colectiva, etcétera. La gente tiene que trabajar y tenemos que seguir viviendo. Dicho lo anterior, yo creo que también en este contexto muy especial, y quiero decirlo, la tensión que estamos viviendo todos, y yo diría especialmente quienes están dando la cara todos los días frente a las movilizaciones, frente a las turbas especialmente, y a los hechos de violencia extrema, son efectivamente Carabineros. No es que yo quiera defender la actuación, pero también me quiero poner en el lugar del ser humano Carabinero, que bueno, es ser humano también. Están durmiendo poco, están sobrecargados, no hay turno suficiente, etcétera. Pero sin embargo, ellos tienen que estar preparados para aplicar también criterios dentro de los protocolos, que no hay que saltarse. Y en esos protocolos, Oscar, por ejemplo, siendo bien claro, cuando uno dice que hay 120 personas con daño ocular, Es el punto. ¿ya? El protocolo que indica, en la fase que sea, 3, 4, a esta altura... ¿me entiendes? vamos en la grande ya. Entonces, hay un protocolo que indique que uno puede disparar un perdigón, por ejemplo, de la cintura hacia abajo, porque te digo una cosa, la sensación que existe es que los carabineros están sobrepasados y están reprimiendo o atacando básicamente a lo bestia. ¿Me entiendes o no? O sea, Sí, es como, a lo bestia, quiero no. causar daño. No, pero está bien, Ah. si en Viña era a lo O a bestia. lo que- a lo que venga, digo. El callejón en Valparaíso Bueno, era a lo bestia. por ejemplo. Pero bueno, en este caso, como lo estamos viendo, quiero aclarar una cosa. El cartucho que se le llama la munición del uso de la escopeta, vienen 10 o 12, porque son diferentes, 10 o 12 balines de goma. Ya. Es decir, la diferencia que tiene con un arma, que una arma dispara un solo proyectil que va direccionado a una persona. La escopeta antidisturbio va aplicada, ¿no es cierto?, al uso hacia la masa. ¿Por qué? Porque en este van a salir desde el cañón, ¿no es cierto? Cuando tú disparas, el cañón se abre la munición
y van a salir 10 perdigones de goma. De un disparo salen 10 o 12 perdigones. De un disparo, 10 o 12, porque en la media son 6 o 9 milímetros cada uno de ellos. Cualquier escopeta de caza es lo mismo. Que son, ¿no es cierto?, que son perdigones, y lo han visto en la imagen de la televisión, que lo han partido, porque mucha gente especulaba de que eran rellenos de plomo o algún metal. Los abrieron y es goma. Eso es el material que tiene estos perdigones. Con un poco de metal, sí. Es una partícula de pólvora que tienen... para que tengan un peso específico, claro. Entonces, cuando yo hago uso de la escopeta, de acuerdo también, porque el uso de la escopeta también tiene un protocolo, habla, ¿no es cierto?, de que la escopeta en primera instancia, el primer disparo, ¿no es cierto?, va hacia el suelo. ¿Para qué? Para que vaya en forma de rebote la munición hacia la manifestación, lógicamente para causar el menos daño posible. Pero entonces, ¿por qué tenemos 120 personas con daño ocular si es que fueran los disparos? Es que mira, yo no estoy justificando por la institución, por Carabineros de Chile, el uso de la escopeta. Lo que yo voy a decir, por ejemplo, en mi opinión, es el hecho de que es la cantidad de gente que ha participado en las manifestaciones. Yo lo dije en un momento, el hecho de que nosotros antiguamente estábamos con 10.000, 12.000, 15.000 personas en la manifestación. Ahora tenemos la gran marcha, 2 millones de personas, se hablaba en el centro. Entonces, yo te digo a la cantidad de gente, la magnitud de gente que ha estado manifestándose en distintos sectores. Pero entonces, ¿es inevitable que tengamos personas con daño ocular? ¿Es inevitable? Lamentablemente, yo lo digo que sí, porque hasta un perdigón de rebote se puede elevar, ¿no es cierto?, y te puede llegar a la cara. ¿En qué situación no es el hecho de que se use directamente, llamémoslo así, a la persona. Pero es que te digo una cosa, Oscar, cuando tú nos explicas que cada bala disparada emite se multiplica, 10 o 12 perdigones, o sea, lo encuentro mucho más grave, porque de hecho con un solo disparo uno puede causar un daño gigantesco. Puedes herir a 10 personas. Es que a eso voy. Pero más allá del tema del rebote, que perfectamente puede pasar alguna vez con el rebote, pero la sensación que hay es que, insisto, están reprimiendo y atacando. Bueno, el colegio médico pidió no usar las escopetas con balines, porque dijo que se estaba haciendo un mal uso. El colegio médico, porque ellos son los que recibieron a todas las personas que están con daño ocular. Hay, no sé, ¿cuántos? 20 chilenos que perdieron un ojo. ¿Sí? Acuérdate un año en que también se recibieron las instrucciones de que Carabineros no podía usar los gases lacrimógenos. No sé si ustedes se recuerdan. Que fue la marcha de Hidroaicén, me acuerdo muy bien. Estaba a cargo también en Fuerzas Especiales. Y también hubo una consecuencia a raíz de la lesión que sufrieron los carabineros. Ahora hablan del uso de no usar la escopeta, pero el uso... ¿Cómo manda el carabinero? Oscar, pero yo insisto que ¿Qué manda el carabinero al momento de poder aplicar, ¿no es cierto?, estos protocolos, va a tener en primera instancia su bastón de servicio. Sí. Por una gradualidad, bastón de servicio. En segunda instancia aparecen estos dispositivos que andan trayendo los gases lacrimógenos y el agua, que no todos los carabineros tienen acceso a ese medio, porque son grupos especializados los que se dedican a eso. Después de eso aparece la escopeta antidisturbios. Entonces, la gradualidad en el uso de estos implementos que tiene la institución para estar participando en una manifestación, es lógico que, yo lo digo lamentablemente, Carabineros no quiere lesionados, no sale a eso. Pero lamentablemente se producen estas lesiones. Como lo dice el defensor, tenemos en este caso todo este proceso de investigaciones que hay que investigarlo. Si yo como persona yo puedo denunciar. Yo voy a denunciar, oiga, ¿sabe que me pasó tal cosa? Pero también tiene que haber un proceso de investigación para establecer, como lo dijo el general director, para que, si es así, se ponen los antecedentes a disposición de la justicia. Hay una cosa que no me ha quedado claro, perdón, es que quiero entender por qué usan, perdón, senador, y usted a lo mejor lo sabe, los balines de goma, porque, insisto, uno entendería que eso es cuando el nivel de la manifestación escaló a tanto que hay un riesgo para más personas o que están en riesgo los propios carabineros, pero el problema es que las personas que han llegado con este trauma ocular son personas que dicen, yo estaba ahí haciendo nada, o sea, manifestándome, estaba en mi derecho a manifestarme y me llegó de rebote, o sea, tampoco se entiende a quién van dirigidas esas balas. Es que lógicamente cuando ustedes han visto la utilización de este implemento,
es ya cuando el desorden está generalizado. Ustedes vieron en la marcha pacífica, esta que estamos hablando, la gran marcha pacífica, no se hizo uso de la escopeta durante la marcha. ¿Han visto otra actividad? No se ha hecho uso de la escopeta. Se hace uso de este elemento de acuerdo a la gradualidad y de acuerdo a las circunstancias que se están enfrentando. Senador, es decir, veamos también, como lo dice el senador, veamos también la cantidad, no es por justificarlo, pero la cantidad de lesionados que tenemos. No, yo quería agregar una cosa, que estos son normas o protocolos de avance internacional. Porque si uno lo mira, hace 10 años atrás era otra la forma de enfrentarlo, porque no habían estos elementos. O sea, estos elementos han surgido, básicamente los balines de goma, como una forma de generar el menor daño posible frente a una agresión de esta naturaleza. Porque, claro, aquí uno tiende, y yo lo entiendo, a plantear el problema. Yo también le ayudo, o no lo ayudo, lo hago reflexionar de cuál es la solución. O sea, yo te lo decía, si de ahí toca estar a cargo de Carabineros... Y no soy experto, ese es el tema. Sí, entonces, no, para eso me refiero. Uno conversa con el experto para saber cuál es la forma. La fórmula que se ha buscado es los protocolos internacionales más modernos, que establecen esta forma. Yo eso lo vi porque me bajó la misma preocupación tuya a ver si había otro elemento. ¿Qué más se puede hacer? Claro. No, en otras policías son mucho más duros. O sea, eso hay etapas 4 y etapas 5. Aquí hay una etapa que es la que es técnicamente, internacionalmente, trata de ser la que genere menos daño. Ahora, si no hubiera, tú dijiste algo muy importante, la marcha del viernes, que fue... nadie usó balines, porque fue pacífica. Si esto se da cuando se rompe y cuando se empieza a atacar el metro, cuando se empieza a atacar a Carabineros o se empieza a atacar un edificio o un hospital. Entonces, ahí es donde ¿qué se hospital da ha sido atacado, perdón? el Félix Bulnes se intentó atacar, Yo sé varios CEFAM. Los CEFAM sí, pero el hospital Félix Bulnes dijeron que no habían sido atacados. Bueno, eso es la información que yo... ¿Y sabe una cosa? La gente... No, es que ¿sabe qué pasa? Que eso causa miedo, senador. Pero si los hospitales no han sido atacados. Bueno, yo tengo los datos, pero... Usted es segunda vez que lo dice, entonces cuidado, porque si metemos miedo a la población de que están atacando hospitales... Yo no sé tú dónde sacaste este frente de Catón, el sensor que dice lo que uno bien dice. No, porque los hospitales no han sido atacados, solamente por eso. Yo tengo información que Félix Bulnes, y tengo información, y de ahí estamos de acuerdo, que los CEFAM, que perdóname que te diga, para un ciudadano que le ataquen el CEFAM, es terrible, porque es la forma de tener acceso a la salud, particularmente a la salud primaria. Entonces, pero si yo soy senador de la República, me cuido un poco de decir que han sido atacados hospitales. Bueno, es lo que información que me llegó a mí. Lo dijo el ministro, perdón, lo dijo el ministro de Salud. Lo dijo el ministro de Salud. También quería... Bueno, habría que emplazar al ministro de Salud. ¿Qué quieres que te diga? Lo dice el ministro de Salud, yo no me puedo quedar callado frente a eso. Ahora, como lo dice bien el ministro, nuestro senador acá, es el hecho que también que también esta munición es una munición internacional. No es que se use aquí en Chile, no es que solamente sea chilena, sino que es una norma internacional para el uso de protocolos. Fíjate que a propósito de adecuar los protocolos y no utilizarlos, internacionalmente no tenemos en control de manifestaciones en tan pocos días 120 episodios de daño ocular a nivel internacional. O sea, no hay evidencia que lo refleje. Entonces, algo hay que ajustar. Pero hay tres importantes. 800 carabineros tampoco hay en ninguna parte. En ninguna parte. O sea, está bien, pero estamos para todos lados. Sí, no, pero si lo dije desde el inicio. Lo dije desde el inicio. Ajustar protocolos, no desconocerlos. Hoy día tenemos a 120 chilenas y chilenos con problema ocular, muchos de ellos ya declarados por nuestro sistema de salud pública, que perdieron un ojo. Bueno, más allá de la discusión de protocolo A, B, C, 1, 2, 3, hay que hacer ciertos ajustes. Las movilizaciones están con menores de edad, con adultos mayores, no podemos llegar a 240 daños oculares en nuestro país en los próximos días. No digo, mira, aquí la receta mágica es eliminar el protocolo 3 y no usar, no lo sé, pero hay que ajustarlo. ¿Pero qué cree usted? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Es falta de experiencia en el uso de los balines? ¿El protocolo quizás no está bien establecido? ¿Qué cree usted? Si es que estamos escuchando que eventualmente el disparo hacia el suelo hace que rebote, puede ser hasta más complejo para los efectos del daño ocular que otro uso que pudiese parecer incluso más, que sea directo más violento. Las piernas, no tengo idea. Pero sí tenemos que entender en que hay un hecho objetivo y tenemos que actuar en consecuencia. Somos agentes del Estado quienes estamos actuando y haciendo estas reflexiones y evidencia empírica que estamos aportando y esto no puede quedar así como, mira, ese es el protocolo y es el que hay que usar. Y sabe que por lo mismo me gustaría preguntarle, Óscar, porque
¿Es el protocolo que se usa, es todos los días el mismo? ¿Se va viendo día a día? Porque acá estamos viendo que cómo se va a actuar, debiera haber una evolución de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. Hay todos los días algún tipo de manifestación. Una graduación. Claro. Bueno, como lo decía Daniel, aquí de acuerdo a la manifestación que se está viendo, ¿no es cierto?, es cómo se van a empezar a utilizar estos medios. Es decir, claro, o sea, se ve día a día el escenario. Una marcha no autorizada, no, al tiro la actuación número 4 o la 5. No se trata de eso. Carabineros ha estado presente en todas estas manifestaciones y lamentablemente la intervención de ellos es ya cuando lamentablemente estos grupos de gente ocasionan los desmanes. Estamos viendo que esta institución, a la cual presté muchos años de servicio y todavía la quiero, yo la defiendo porque nosotros no somos el problema. Nosotros tratamos de ser solución al problema. Queremos que la gente vea eso. Ahora, sí, es lamentable y a lo mejor estas palabras a lo mejor no va a ser un alivio para la persona que perdió el ojo, pero sí va a ser una parte que sepan de que Carabineros no sale a hacer el daño todos los días. Carabineros sale a restablecer el orden público y es un mandato constitucional y dentro de nuestra ley orgánica. Sí, yo entiendo eso, que Carabineros tiene que resguardar el orden público, pero también creo que prudentemente debe revisar esta situación. Exacto. Si estos balines están generando este efecto que puede permitir, o sea, que permite, ya lo hemos visto, que pueda perder hasta un ojo un ciudadano, bueno, eso es un daño muy grande. Entonces tendremos que ver, yo no estoy ni en el Ministerio del Interior, ni estoy en Carabineros, ni tampoco soy experta en el tema, pero la prudencia, que es lo que requiere este país en este minuto, es que evaluemos qué es lo que resulta mejor para resguardar el orden público. Yo creo que eso es fundamental y los ciudadanos es lo que están exigiendo el día de hoy, lo que están pidiendo porque la gente quiere vivir tranquila. Es lo que nosotros queremos, llegar a nuestros trabajos a la hora, queremos realmente poder ir a comprar cuando lo necesitemos, etcétera. Eso es fundamental, pero insisto, la prudencia y el criterio deben estar presentes. ¿Cómo lo hacían ustedes cuando usted fue ministra y estaba en el gobierno y era ministra del presidente Lagos? ¿Cuáles eran los criterios que se utilizaban? Claro, no habían... no tuvieron ni este tipo de protesta, después lo tuvo Michelle Bachelet, pero no cuando usted fue ministra. Pero ¿cuál era el protocolo? ¿Cómo lo hacían? Bueno, reitero que no hubo este tipo de manifestaciones como la que estamos viendo, ni tampoco estos hechos vandálicos. Yo creo que se hizo siempre aplicando la ley. No hubo estos efectos que estamos conociendo el día de hoy, porque tampoco tuvieron manifestaciones en ese sentido. Yo diría que hubo un momento sí que el presidente Lagos fue bien duro. Fue cuando hubo un paro, recordemos, de camiones muy fuerte, y él aplicó en un momento una medida que se contempla en la Constitución. Yo creo que también hay que ponderar en qué minuto se aplican uno y otras decisiones por parte del Poder Ejecutivo. ¿Y usted cree que aquí estuvo bien o mal aplicado el estado de emergencia del toque de queda? Me es bien difícil, sería muy irresponsable. Yo trato de serlo, por cierto, me puedo equivocar muchas veces, pero sería muy irresponsable si yo dijera sí o no cuando no tengo todos los antecedentes que pueden tener las autoridades en un momento determinado de situación crítica como la que es. Pero con los antecedentes que usted vivió como ciudadana, cuando veíamos que se quemaba el metro y con los disturbios que hubo, ¿cree que eso lo que vio usted a través de la tele era suficiente para aplicar las medidas que se aplicaron o no? Insisto, no tengo los elementos para poder decir, María Luisa, realmente con franqueza si era necesario o no era necesario. Ahora también hay que evaluarlo desde el punto de vista de cuánto tiempo. Se toma una definición que significa sacar a los militares a la calle. Porque hay algunos políticos que han dicho que esa medida fue un fracaso. Bueno, algunos que lo han dicho, pero tampoco se puede evaluar qué habría pasado si no lo hubiesen tomado. Ahora, insisto, creo que los militares, y eso hay que tenerlo presente al tomar las decisiones, no están preparados para enfrentar a los civiles. Es decir, están preparados absolutamente en una lógica distinta. Y la verdad es que hace un militar, si bien
15 personas, 20 personas a tirarse encima de ellos, y la única arma que tiene es un arma de guerra. Por eso yo insisto, quienes están preparados para esto son los carabineros y las fuerzas de orden. No están preparados los militares. Andrés, acá estaba leyendo, quiero que me lo confirmes o no, que en estos 10 días han ocurrido la misma cantidad de denuncias en contra de los derechos humanos que en todo el 2018. Sí, esa es una información que da ¿Es así? el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de las querellas que ha presentado el mismo instituto. Es una estadística interna. Ya, pero es así de claro. Respecto a nosotros, nunca llegamos en un año a 118 denuncias como llegamos hasta el día de ayer por problemas de procedimientos policiales. O sea, estamos naturalmente por sobre la mesa. Sí, claro que sí. Daniel. Sí, me gustaría decir algo respecto a lo que se dijo de los carabineros agredidos. Los carabineros están preparados para eso. Están con un equipo tremendo, ¿no? Han visto coderas, rodilleras, los zapatos tienen protecciones y van a eso. O sea, ellos están preparados para eso. La gente que sale de su casa a una manifestación, ¿va a qué? A una manifestación pacífica a pedir por sus derechos. Algunos no, obviamente. Entonces, lo que uno dice es, ¿tenemos que lamentarnos por los carabineros agredidos? Sí. Obvio. Pero estos señores están con un tremendo equipo, están preparados para eso, les pagan para eso, para defendernos como ciudad, como país. En cambio, si yo tengo que hoy día poner sobre la mesa que hay más de 500 personas civiles sin nada encima, que van ido, entonces... Están heridas. Pero es que en el fondo vamos a tratar de empatar 800 carabineros heridos que están para eso versus los civiles. No se puede justificar. No, yo creo que el de carabineros de proteger a todo el resto. A ver, yo quiero decir algo. Primero estamos hablando de seres humanos. Y lo acabo de decir antes. Daniel, mira, yo quiero primero... decir es que no podemos empatarlo. Está bien, no podemos empatarlo y estoy de acuerdo, pero lo que yo sí quiero poner sobre la mesa es que acá todos son seres humanos y como está pésimo que se violen los derechos humanos y nosotros lo vamos a criticar y de manera fuerte. Como está pésimo la cantidad de heridos, la cantidad de muertos que han habido en este caso, también está pésimo los 800 heridos de carabineros. Yo creo que aquí no hay buenos y malos. Acá estamos hablando de seres humanos y tampoco queremos empatar, pero yo creo que es súper importante que todos los que estamos acá nunca justifiquemos la violencia. No, yo no estoy justificando, estoy diciendo bajo ninguna circunstancia. Que para qué está uno y para qué está el otro. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Me permite una manifestación. Yo quiero aclarar un poco lo que dice Daniel. Carabineros sale preparado, sale con su equipo completo, su casco, con todo lo que tú quieras. Pero imagínate la cantidad o la calidad de perdón la expresión, la brutalidad que atacan a ese carabinero que sale lesionado. Imagínate tú estás diciendo, está armado, está protegido. Pero imagínate cómo será el nivel de agresión que recibe ese carabinero que sale lesionado. Entonces, no estamos empatando, lógicamente, pero sí para poner en la postura, como lo dice María Luisa, somos seres humanos. Sí, pero es un riesgo de la profesión que tiene. Terminamos nuestro servicio, nos sacamos... Es un riesgo de la profesión que adoptó. Es un riesgo asumido porque somos carabineros. En cambio, el civil no es un riesgo que si sale a una manifestación y está parado en la esquina y le llega pero como tú, eso es lo que estoy tratando de decir. Es un riesgo de la profesión. Estamos hablando de estas manifestaciones que lamentablemente hemos visto en las imágenes que no todas terminan bien. Yo creo que aquí... Pero déjame terminar un poquito. Pero, ¿no es cierto? Lamentablemente, si yo voy a una manifestación, he visto cuál ha sido el resultado de las otras manifestaciones, yo también tengo que asumir es que ese es el punto. un grado de responsabilidad de que posiblemente me pueda pasar algo. ¿Usted cree que un civil que va a una manifestación tiene el riesgo de que le pase algo? Se ha estado viendo las imágenes, cómo se comporta el resto de la manifestación, que no son pacíficos. Yo no voy a una marcha pacífica, yo voy contra aquellos que están en las marchas, que son los violentistas. Entonces, yo quisiera decir algo, Carla, y recogiendo un poco eso, y a mí me parece que caemos otra vez en una trampa, como en el chantaje de que uno tiene que decir solo una parte de la información y no la otra, que uno tiene que ser pro carabineros o contra carabineros. Yo creo que acá todos tenemos que estar por Chile. Me imagino que ese debiese ser el rol de quienes estamos en televisión, sobre todo en la televisión pública. Aquí el enemigo no es carabineros y el enemigo no es el manifestante. Aquí el enemigo es la violencia, me imagino yo. Y yo aprecio el rol de carabineros de cuidar y proteger el orden público, para eso están.
Entiendo que ellos tienen riesgos, pero son riesgos indeseables y no porque estén con la posibilidad del riesgo de que vengan vándalos a pegarles, vamos a minimizar que ese riesgo está mal y que lo que no debiese pasar es que haya gente que va a aprovecharse de manifestaciones pacíficas para pegarle a carabineros. Yo creo que si perdemos esa óptica y nos ponemos a pelear carabineros contra personas normales que van a una manifestación con demandas muy legítimas, entonces como sociedad estamos perdidos. Aquí el enemigo no es carabinero. Aquí el enemigo no son las instituciones, el enemigo son quienes quieren destruir esas instituciones y esos carabineros. Me parece que no es la percepción de la gente, Carlita. Perdona, la percepción de la gente puede estar muy equivocada. Y la gente, como un todo, Daniel, perdona, tiene distintas sensibilidades. Yo creo que hay grupos muy vociferantes que ahora van a decir que yo soy pro Paco, porque aquí todo lo califican. Y yo creo que no hay que caer en el juego de lo que dice la gente, porque hay mucha gente... Solo voy a terminar. Hay mucha gente que se pone del lado de la humanidad, que significa que si tengo una persona con daño ocular de manera injustificada, me voy a conmiserar, lo voy a lamentar y lo voy a repudiar, y si tengo un carabinero lesionado, me voy a conmiserar, lo voy a repudiar y lo voy a lamentar. No le hagas el juego a que la gente piensa que esto es blanco y negro, porque eso es lo que nos tiene entrampado como país sin poder tener una altura. Ojo. Senador. Yo quiero decir tres cosas. Primero, comparto plenamente lo tuyo y te lo agrego. Yo creo que la dignidad de las personas es igual. O sea, si nosotros decimos que es más inquietante, preocupante la dignidad de uno versus otro, estamos fregados. Aquí no he dicho eso. La dignidad, se entendió que la dignidad del carabinero era distinta al carabinero del afectado. Yo creo que son iguales. Y ahí me conmueve por lo mismo el que tuvo un daño de que el carabinero o los 800 que estuvieron afectados. Segundo, me preocupó una cosa que dijiste, lo quiero decir con alta franqueza. Eso es decir, para eso les pagan, me genera una violencia personal, les pagan para otra cosa. Son parte de la sociedad, tienen una defensa del orden público, hay una vocación de tener un país pacífico. Entonces, no sé, me generó impacto como que para eso les pagan, entonces para eso les pueden pegar. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la defensa de la institución. Y respecto a lo que decía Soledad, yo entiendo que la prudencia siempre ha sido una característica. Yo en este caso particular creo que la excepcionalidad del estado de excepción, dado lo que ocurrió en el metro particularmente, fue una medida importante. Valoro que haya sido de breve duración también, porque algunos decían esto va a ser, se hizo lo menos posible y la información, yo conozco al general a cargo de la zona de emergencia, porque fue el mismo que estuvo los incendios del Maule, que nos tocó, o sea, súper prudente, que trató de hacerlo lo más breve posible, justamente para tratar de avanzar hacia la normalidad. Ahora, a esa normalidad contribuyamos todos, porque es verdad lo que dices tú, o sea, yo creo que mucha gente, la inmensa mayoría de Chile, tiene vocación pacífica, pero en la medida que haya unos pocos que creen que la violencia es la forma de actuar y que sigan convocando a ese tipo de situaciones que lamentablemente lo más es que hablemos de la violencia y no de los contenidos que la gente busca a través de las marchas. Tratemos de hacer un esfuerzo por ir resolviendo los temas, no por ir en ese camino. Soledad. Mira, yo justamente iba a decir lo que tú has recién explicitado. Yo creo que lo que ha pasado en Chile es que hubo una explosión, ¿no es cierto?, de demandas sociales. Y que en ese contexto tenemos que ser extraordinariamente responsables, especialmente quienes están en posiciones de liderazgo. Y digo en posiciones de liderazgo los parlamentarios, el presidente de la República, los ministros, pero también los ciudadanos, los líderes. Los medios de comunicación cumplen un rol muy significativo en esto. No sé cuánto daño, y le voy a ser súper responsable en esto, cuánto daño genera el que ciudadanos estén el día entero viendo solo violencia. Yo valoro que estemos intentando ejercer este trabajo de una manera también responsable que equilibre las visiones. Hay que comunicar, hay que informar. Exacto, sí, comunicar, informar, pero también conducir. Conducir, los liderazgos deben conducir y debemos, bueno, encauzar las demandas sociales, cada uno desde el espacio donde esté, el ciudadano, el empresario, el líder político, etcétera. Y en ese contexto, no sé cuánto tiempo habremos estado hablando de estos hechos de violencia, y yo creo que es súper importante, y yo creo que la persona que salió pacíficamente con un letrero que quería mejores pensiones, la verdad es que le encantaría poder escuchar, a ver, por dónde va esto, y también aplicar una racionalidad de cómo vamos a abordar esto. Responsablemente digo, y lo digo, puede ser no popular, no es posible en Chile que todas las demandas que se han manifestado
salud, educación, previsión, etcétera, que son todas muy legítimas, puedan ser satisfechas de inmediato. Porque el país no tiene la cantidad de recursos necesarios para los efectos de enfrentar. No somos un país desarrollado. Pero también, y lo digo con responsabilidad, nosotros tenemos una carga tributaria del 20%. Y hay otros países, a ver, Francia, que tiene el 48%, Alemania tiene el 37%. Entonces, y funciona todo impecable, ¿no? Sí, y funciona bien. Entonces también tenemos que buscar todos los mecanismos para los efectos de poder encontrar las soluciones. Y especialmente digo, y lo lamento, José Antonio, por lo que voy a decir, pero yo creo que es bien importante que también el Parlamento esté a la altura de las circunstancias que el país vive. Y yo no lo he visto, para ser franca, hasta el momento. Y yo quisiera que pudiésemos revertir aquello para los efectos de poder avanzar. Tenemos que tener claro que hay medidas a corto plazo que se pueden satisfacer. Yo estoy trabajando con un grupo de expertos en el cual ya hemos detectado 45 cosas que se han planteado en términos de abuso que se pueden solucionar sin necesidad de una ley. Se bastaría 45 cosas. Entonces, que por supuesto vamos a entregar a las autoridades para los efectos de que se puede realmente más o menos hacer. Por dónde, Soledad. Por ejemplo, un plan que están entregando los celulares, las empresas de los celulares. De repente ofrecen una oferta, y voy a señalar cualquier cifra, por 10.000 pesos, una oferta determinada por tantos minutos, etcétera, etcétera. Y resulta que hay una persona que tiene un plan de 5.000 pesos y no se le baja, como ocurre en todos los países del mundo, no se le baja proporcionalmente a lo que se está ofreciendo por los 10.000 pesos. No se le baja proporcionalmente, entonces termina pagando esa persona a lo mejor más que la persona que tiene un plan más caro. Entonces, no sé si me explico. Son cosas con cosas. Por ejemplo, la importación de medicamentos. La importación de medicamentos no basta en que se diga solamente la importación de medicamentos, por razones X. Yo tengo conocimiento y sé de medicamentos que necesariamente hay que importar, pero no le puedo decir la cantidad de burocracia. No, el papeleo, claro. Entonces, eliminemos el papeleo. Sí. Por supuesto. Entonces, eso no requiere ir al Parlamento. Eso requiere decisiones Son que medidas podemos ir tomando ya. administrativas. Pero al mismo tiempo que esas decisiones que hay que tomar ya, es necesario que seamos capaces de poder tener un plan estratégico a mediano plazo para ir abordando efectivamente los cambios necesarios que hay que hacer en nuestro país. Entre otras, la carga tributaria. Y queremos conversar de esos cambios, pero sabemos que se tienen que ir, así que agradecemos mucho a Andrés, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la Y por supuesto también a Oscar, también por aclararnos. A los dos, muchas gracias. Se suma, porque sigue los ex senadores y el senador con nosotros, pero se suma... tengo que ir a la comisión. Sí, un ratito. Pero se suma, Porque Daniel. después no me digan que voy a la comisión. No, por supuesto, muy importante en estos tiempos más que nunca, por favor, así que se lo agradecemos.